Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión del día martes. Mm, Vamos a hablar de endarterectomía carotidia. Y para darle forma a la charla vamos a analizarlo alrededor de un caso clínico que llegó a nuestra institución. Se trata de un paciente de 72 años con antecedente de hipertensión y dislipidemia. Paciente al despertar una mañana se levanta con asimetría facial en mi pareja izquierda y la familia lo nota desorientado. Al examen físico de ingreso, el paciente está desorientado en tiempo y lugar, con una parálisis facial central izquierda y una hemiparesia izquierda del 4/5. Se cree que el tiempo de evolución de los síntomas son más de 12 horas, porque ese fue más o menos el tiempo en que vieron al paciente eh, bien. El paciente ingresa, se le hace una tomografía simple de cráneo. Aquí vemos cortes axiales del TAC y nos llama la atención ciertas hipodensidades en territorio vascular limítrofe. Eh, con esa tomografía, pues el paciente ya estaba fuera de ventana para trombolisis, por lo tanto no aplicaba para ese tratamiento. Entonces se le hacen exámenes de extensión para buscar la etiología del evento isquémico. El paciente tiene un electrocardiograma normal, un ecocardiograma que mostró una dilatación auricular moderada izquierda, radiografía de tórax normal y todas las pruebas sanguíneas dentro de rango normales. Se le estudia la vasculatura del cuello, el ecodoppler evidencia una estenosis significativa de la carótida interna derecha en más del 70%. Con ese estudio se decide llevar al paciente una arteriografía donde evidenciamos aquí, miren aquí tenemos la carótida común del lado derecho, aquí tenemos la externa y en este lado tenemos la arteria carótida interna. En su origen se evidencia una estenosis muy importante, mayor del 90%. Algo adicional para analizar en esta arteriografía es el nivel de la bifurcación de la arteria carótida. Miren que es una bifurcación alta que llaman aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral de C2. Miren que la bifurcación es alta, aproximadamente a nivel del cuerpo de C2. Entonces, con este paciente con un evento isquémico reciente, donde ya está fuera de ventana, pero evidenciamos que tiene una etiología clara secundaria a una estenosis carotidia, con una bifurcación alta, ¿cuál sería la recomendación de tratamiento para prevenir un segundo evento isquémico en este paciente? ¿Será que ese paciente es candidato para terapia endovascular o será que el paciente es candidato para endarterectomía? Entonces, esa es la idea de la charla. Vamos a hablar cuáles son las recomendaciones para estenosis de la arteria carótida. Entonces, ¿por qué es importante hablar de endarterectomía? ¿Sí? Eh, Hasta un tercio del stroke es secundario a tromboembolismo de arterias de grandes vasos, entre los cuales está la carótida. Y el stroke es la segunda causa de muerte en pacientes mayores de 60 años. Es la segunda causa de discapacidad en todas las edades y da cuenta de una de cada 19 muertes en general. También los eventos cerebrovasculares traen de por sí demasiados gastos, tanto directos como indirectos. Miremos un poco de la historia. Miller Fischer en 1951 fue el primero en describir el síndrome de estenosis de la arteria carótida interna y él lo describe como una causa de isquemia cerebral y hace la primera propuesta de que eso puede ser manejado de forma quirúrgica. Posterior a esa publicación en ese mismo año, Raúl Carrera, un neurocirujano argentino en Buenos Aires, realiza la primera cirugía de reestructuración de la arteria carótida. No fue una endarterectomía verdadera. El hombre lo que hizo fue una anastomosis de la arteria carótida interna con la arteria carótida externa. Pero fue en 1953 cuando Michael de Becker realiza la primera endarterectomía verdadera, un paciente con estenosis, y realizó pues esto con un cierre primario.
Después de esas publicaciones de la técnica quirúrgica por Michael Beckett, esta intervención quirúrgica se vuelve muy popular. Miren que entre 1961 y 1968 se realizaron alrededor de 2.400 cirugías, pero en los años posteriores, esta cirugía fue realizada cada vez con mayor frecuencia. En 1985 se llevaron a cabo 107.000 cirugías con arterectomía, que es lo que vemos acá. Miren aquí que alrededor de 1986 tuvo una caída en la frecuencia de realización de este procedimiento y fue por un metaanálisis que publicó una mortalidad secundaria de esta intervención muy alta, del 21%. Esto nos explica esta caída en 1986 de realización de esta intervención. Por acá en 1994 y 1995 se publican dos estudios muy importantes, que es el estudio NACEX y el estudio VACAS. Ahorita vamos a hablar a profundidad de ellos, pero esos estudios en general mostraron un beneficio de llevar a los pacientes con estenosis carotidia a endarterectomía. Entonces miren que posterior a la publicación de estos dos estudios, vuelve otra vez y se empieza a realizar esta intervención quirúrgica con mucha frecuencia. Después de 1998 hasta el 2004, vuelve y tiene una caída, y esto es secundario a la aparición de la terapia endovascular. Bueno, entonces, ¿cuáles son las sintomatologías de los pacientes que nos consultan por estenosis carotidia? Eso ya está claro, son pacientes con signos y síntomas secundarios a eventos cerebrovasculares. De hecho, hay políticas nacionales que ayudan a identificar a estos pacientes cuando presentan estos síntomas. Cualquier déficit neurológico focal, de inicio pues, agudo, debe hacer sospechar un evento cerebrovascular y durante el estudio y la etiología, pues, esto puede ser secundario a una estenosis carotidia. Cuando el paciente llega al servicio de urgencias, estos pacientes deben de ser abordados de forma integral por un equipo multidisciplinario que incluye neurólogos clínicos como cabecera, internistas, rehabilitadores y en algunos casos muy específicos, neurocirugía y terapia endovascular. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos el abordaje diagnóstico de estos pacientes con estenosis carotidia? Básicamente tenemos dos grupos, pacientes que no tienen síntomas y pacientes que tienen síntomas, y más o menos así vamos a ir dividiendo la charla. En pacientes que son asintomáticos con estenosis carotidia, no hay una recomendación específica de cómo abordar el proceso diagnóstico en ellos, y de hecho el tamizaje no está recomendado. Pero en pacientes sintomáticos que han tenido algún evento cerebrovascular, siempre se les realizan sus pruebas sanguíneas general, sus estudios de la parte cardiovascular, imágenes del sistema nervioso central, y algunas guías recomiendan de entrada los estudios de carótida. Algunos los dejan para cuando se has descartado todas las etiologías, realizar estudios de la vasculatura pues, a nivel del cuello, pero en esta institución nosotros normalmente lo hacemos de entrada. Cuando un paciente presenta eventos cerebrovasculares secundarios a estenosis carotidia o tromboembolismo de placas de la carótida, por lo general debutan con infartos en zonas limítrofes de irrigación, que son estas zonas amarillas que les estoy mostrando aquí. Cuando un paciente consulta o tiene evidencia de infartos en zonas limítrofes, tenemos que sospechar estenosis carotidia o que se están desprendiendo émbolos o cardioembólico. Imágenes de resonancia es más o menos esto es lo que podemos identificar. Bueno, en cuanto a las imágenes de carótida, cuando ya las otras etiologías se han descartado y vamos a abordar la vasculatura del cuello, el ecodoppler es uno de los estudios que son recomendados para realizar de entrada. Es un estudio rápido, es un estudio costo-efectivo, no irradia al paciente. Es muy bueno para cuando el paciente tiene estenosis de alto grado, tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero en pacientes que tienen estenosis moderada no es tan, su sensibilidad y especificidad disminuye. Tiene limitaciones cuando la placa está calcificada y puede sobreestimar el grado de estenosis. Siempre que nosotros evidenciemos algún grado de estenosis por ecodoppler, requiere un estudio de confirmación. Los estudios de confirmación puede ser con angioTAC. El angioTAC tiene muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis
carotidia. Además, muchos equipos nos permiten hacer reconstrucciones 3D que nos permite hacernos una idea de la anatomía de ese paciente. Las ventajas: identifica muy bien las placas, especialmente las calcificadas, nos permite identificar cuál es la anatomía del arco aórtico cuando sospechamos que el paciente se beneficia de terapia endovascular, y algo muy importante es que nos permite determinar la altura de la bifurcación de la carótida y con respecto al ángulo de la mandíbula. Pacientes que tienen bifurcaciones altas, es decir, por encima de C2 o detrás del ángulo de la mandíbula, son pacientes que por lo general tienen un acceso quirúrgico difícil. Y eso es una de las indicaciones para llevar a un paciente a la terapia endovascular y no a endarterectomía. Entonces, estos estudios vasculares nos permiten el estudio adecuado de la anatomía para tomar decisiones terapéuticas. La angioresonancia y los estudios de resonancia de los vasos del cuello cada vez están tomando más importancia, ya que nos permite identificar características específicas de la placa como tal. Entonces, es muy útil para poder evidenciar presencia de hemorragia dentro de las placas. Miren aquí, aquí tenemos unas secuencias T1, en esta estenosis carotidia, que llaman las intensidades. Estas hiperintensidades corresponden a hemorragia dentro de la placa, y eso fue confirmado por estudio anatomopatológico. Entonces, la hemorragia intraplaca nos habla de que es una placa de alto riesgo, con riesgo de ruptura y generar émbolos a nivel de la circulación intracerebral. Otras ventajas de la resonancia es que nos permite identificar la presencia de la capa de lípidos y necrosis dentro de esta capa, y el tamaño de la capa fibrosa. Se ha visto que necrosis dentro de la capa de lípidos y capas fibrosas muy delgadas nos generan una placa de alto riesgo o una placa inestable. Otra de las ventajas es que nos permite identificar neovascularización dentro de la placa de ateroma. Miren aquí, esto es una secuencia T1, está la arteria carótida, aquí vemos la placa, aquí esto es previo al contraste, y miren aquí, posterior al contraste, se evidencia una captación importante, lo que sugiere neovascularización dentro de la placa. Placas que están muy vascularizadas aumentan el riesgo de hemorragia dentro de ella y aumenta el riesgo de crecimiento. Entonces, nos podemos apoyar hoy en día en los estudios de resonancia magnética de la placa para determinar qué placas son de alto riesgo de crecimiento y de desprendimiento. El PET también se ha utilizado, ha tomado papel en el seguimiento de los pacientes con estenosis carotidia de alto grado. Miremos aquí este ejemplo. Este es un paciente número 1, tiene una estenosis carotidia a nivel del lado derecho, y este paciente 2 tiene una estenosis carotidia a nivel del lado izquierdo. O sea, a ambos se les ha realizado el PET. En el paciente 1 no hay una captación importante, pero el paciente 2 sí tiene una captación importante a nivel de su placa izquierdo. Esta captación nos habla de que tiene una placa inestable con riesgo de ruptura y tromboembolismo. Bueno, la arteriografía definitivamente tiene una excelente sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis carotidia. Por lo general se solicita cuando hay discrepancias en los estudios diagnósticos. Nuestra institución lo tenemos protocolizado hacerlo siempre porque nos permite identificar una anatomía clara de la carótida y el nivel de la estenosis. Además que nos permite hacer la medición del grado de estenosis. Esa medición de la estenosis la podemos hacer basados en dos fórmulas. Esas fórmulas nacen de dos estudios, que es el NACES y el estudio ESTT, realizado en Europa. Este fue realizado en Estados Unidos. Cada uno propone su fórmula para diagnosticar el grado de estenosis. Lo que tenemos que, podemos usar cualquiera de las dos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el estudio europeo, si vamos a usar esto para calcular el grado de estenosis carotidia, esta fórmula nos sobreestima la estenosis, y eso lo tenemos que tener en mente. Bueno, entonces una vez ya tenemos el paciente identificado con estenosis carotidia, la siguiente pregunta es: ¿qué pacientes se benefician de arterectomía?
Entonces tenemos dos grandes grupos, pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos. Entonces vamos a hablar de los pacientes sintomáticos y para poder hablar de la recomendación en este grupo de pacientes tenemos que saber la historia del manejo de esto y tenemos que basarnos en los estudios que se han llevado a cabo. Entonces el estudio NACE es un estudio que se realizó en Estados Unidos, uno de los estudios más importantes para tomar estas recomendaciones. Ellos compararon el manejo médico versus la endarterectomía para pacientes con estenosis carotidia sintomática. Y los puntos a analizar fue un compuesto de muerte y stroke. Entonces ellos tomaron dos grupos grandes, endarterectomía, manejo médico. Los pacientes que incluyeron fueron pacientes con estenosis carotidia más del 30%, menores de 80 años. Los síntomas de estos pacientes debían haber estado presentes 120 días antes del ingreso del estudio y podían ser accidentes cerebrovasculares transitorios, stroke menor o amaurosis fuga. 659 pacientes de Estados Unidos y Canadá en centros que realizaban 50 endarterectomías en los 2 años previos con mortalidades menores del 6%. Eso fue el número de pacientes incluidos en cada uno de los grupos. El grupo de manejo médico se les dio ASA, antihipertensivos e hipolipemiantes, y los desenlaces primarios fueron muerte de stroke. Estos fueron los resultados. El riesgo de stroke icilateral en estenosis severa, es decir, más del 70% de estenosis lateral carótida, se comprobó que los pacientes que eran llevados a endarterectomía tenían menor riesgo de presentar ese desenlace. De hecho, en ese estudio se hizo un análisis interino y tuvo que ser detenido, dado que se evidenció una mejor respuesta en los pacientes que eran llevados a endarterectomía versus el manejo médico. La reducción del riesgo absoluto fue del 17%, el riesgo relativo del 65%. Cuando se analizaba el riesgo global de stroke y de muerte, esta diferencia se sostenía. Los pacientes que eran llevados a endarterectomía les iba mejor, tenían menor riesgo de stroke y muerte al compararlos con el grupo de manejo médico. Cuando se comprobaba el riesgo a 5 años, esta diferencia también se sostenía. Pero un dato muy importante es que en las estenosis moderadas, es decir, estenosis carotidias, entre el 50 y el 70%, se hizo un análisis de subgrupos, se comparó hombres y mujeres y se vio que el beneficio en los pacientes que eran llevados a endarterectomía con estenosis moderada era especialmente en hombres. En mujeres ese beneficio no fue tan claro. El segundo estudio fue este estudio, el ESST, el estudio realizado en Europa, en iguales condiciones, manejo médico versus endarterectomía. Hubieron pacientes para ambos grupos con estenosis de arteria carótida interna, también que hayan presentado síntomas inclusive 6 meses antes del ingreso del estudio. 98 centros de Europa, 12 países distintos. Esta fue la cantidad de pacientes incluidos en cada uno de los grupos. El manejo médico en este estudio fue con antiplaquetarios, antihipertensivos y hipolipemiantes, y estos fueron los desenlaces, muerte de stroke. Estos son los resultados de ese estudio. También se comprobó que los pacientes que eran llevados a endarterectomía tenían menor riesgo de presentar muerte de stroke al compararlo con el manejo médico. Inclusive en los análisis a 5 años esta diferencia se sostenía. En el 2003 sale este metaanálisis, el cual incluye el análisis de todos estos estudios realizados y lanza unas conclusiones muy contundentes, que son estas que les muestro acá. Pacientes con estenosis carotidia de menos del 50% no tienen ningún beneficio de llevar esta intervención. De hecho, si es menos del 30%, antes uno le aumenta el riesgo asociados a la intervención quirúrgica. Pacientes con estenosis moderadas, entre el 50 y el 69%, tienen un beneficio sutil, ¿sí? Una reducción del riesgo de muerte y stroke alrededor del 4.6%, pero pacientes con estenosis severas, mayor al 70%, llevarlos a una endarterectomía es extremadamente beneficioso. Presenta una reducción del riesgo de muerte y stroke del 16%. Entonces,
Para resumir estos estudios, ¿cuáles son las recomendaciones de endarterectomía en pacientes sintomáticos? Entonces, pacientes con estenosis graves de más del 70% está totalmente indicado. En pacientes con estenosis moderada, es decir, una estenosis entre el 50 y el 70%, tenemos que analizarlo. Si son hombres mayores de 75 años, se pueden beneficiar, pero si son mujeres o hombres menores de esta edad, hay que evaluarlos de forma individual, especialmente analizar las características de la placa. Está contraindicado definitivamente en pacientes con menos del 50% de estenosis. ¿Cuál es el mejor momento de llevar un paciente a endarterectomía una vez ha presentado un evento isquémico? Eso también ya está estudiado. Aquí les muestro 3 estudios grandes donde se evidencia que después de 2 semanas el riesgo de presentar un nuevo stroke secundario a una estenosis carotidia es grande. Y aquí quiero hacer énfasis en este estudio. Este estudio tomó análisis del NACES, el estudio americano y el estudio europeo, y ellos evidenciaron que los pacientes que eran llevados en las primeras 2 semanas posterior al evento cerebrovascular a endarterectomía presentaban mejores resultados. El número necesario a tratar para prevenir un nuevo SB era de 5 pacientes si la cirugía se llevaba a cabo en las primeras 2 semanas versus 125 si la cirugía era realizada después de 2 semanas. Entonces a estas recomendaciones le podemos adicionar que idealmente debemos llevar a cabo la endarterectomía dentro de las 2 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Ahorita vamos a ver qué evidencia hay con respecto a los pacientes asintomáticos. Entonces, para eso también hay 2 grandes estudios. Este es el estudio ACAS, cogió y comparó el manejo médico versus la endarterectomía para pacientes con estenosis carotidia, pero asintomáticos. Y analizaron 2 puntos importantes que fue muerte y stroke. Entonces, estos fueron los 2 grupos, se incluyeron pacientes entre 40 y 79 años con estenosis mayor del 60%, que estuvieran asintomáticos 6 meses previos al estudio. 39 centros de Estados Unidos y Canadá participaron en esto. Esto fue el número de pacientes incluidos en endarterectomía y este fue el número incluido en el manejo médico. El manejo médico se le dio simplemente aspirina y cambios en el estilo de vida. Y los desenlaces primarios, como les digo, fue muerte de stroke. Entonces, estos son los resultados. El riesgo de stroke ipsilateral, ante el lado de la estenosis, en el seguimiento 2.7 años, evidenció un beneficio de los pacientes que eran llevados a endarterectomía versus el manejo médico. Con estos resultados, ese estudio también tuvo que ser detenido, dado que la endarterectomía favorecía los resultados primarios pues, en prevenir stroke y muerte. Pero cuando se analizaba el riesgo de stroke mayor, es decir, el que causaba discapacidad severa, moderada o estado vegetativo, esa diferencia entre los que eran llevados a endarterectomía versus el manejo médico esa diferencia no era significativa. Por lo tanto, las indicaciones de endarterectomía en pacientes asintomáticos, la recomendación no es tan contundente. Este es el otro estudio, el estudio ACST, iguales características, pacientes llevados a manejo médico versus endarterectomía asintomáticos. Este estudio es el europeo. Igual, 2 grandes grupos, pacientes asintomáticos con estenosis mayor al 60%, asintomáticos previo al ingreso al estudio. Este fue realizado en Europa, este fue el número total de pacientes incluidos y el desenlace fue stroke. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Los pacientes llevados a endarterectomía presentaban menor riesgo de stroke a 5 años. El riesgo de stroke a 10 años también fue menor, pero miren, la reducción del riesgo como tal fue sutil, solo el 4.6%. Entonces, con esos estudios, ¿cuáles serían las recomendaciones por no hablar de endarterectomía en pacientes asintomáticos? Entonces, se benefician los hombres menores de 75 años que tengan estenosis mayor del 60%. Eso sí lo dejó claro esos estudios. Pero hombres mayores de 75 años, en los casos de mujeres, debemos individualizar. ¿Qué debemos analizar en estos casos? Las características de la placa. Si son placas inestables, es decir, que tienen hemorragias,
necrosis dentro del core de lípidos, una capa fibrosa delgada, esos pacientes probablemente sí se beneficien, y la presencia de comorbilidades. En este momento se está llevando a cabo el estudio AMTEC, es un estudio que está comparando de nuevo el manejo médico óptimo, dado que con los últimos medicamentos hipolipemiantes, los cambios en los estilos de vida, de pronto podemos encontrar alguna diferencia hoy en día. Esperemos que salgan los resultados para ver si salen unas nuevas recomendaciones. Bueno, no es el tema de la charla hablar de la terapia endovascular, pero es importante por lo menos nombrar cuál es el papel de esto en la estenosis carotidia, y se han llevado a cabo diversos estudios tratando de comparar la arterectomía con la terapia endovascular. Este fue el primer estudio publicado, el estudio Cavatas, trató de comparar la arterectomía versus la angioplastia con balón. Este estudio demostró que les iba mejor a los pacientes que eran llevados a endarterectomía versus angioplastia. Los críticos de este estudio decían que, bueno, ahí no se utilizó stent, entonces salió este nuevo estudio que es el EVAS 3S, trató de comparar endarterectomía versus la colocación de stent en estenosis carotidia, y este estudio también evidenció que les iba mejor a los pacientes que eran llevados a endarterectomía versus stent. Luego se publica este otro estudio que es el ICSS, trató de comparar el stent versus endarterectomía, y de nuevo se comprueba que los pacientes con endarterectomía les va mucho mejor. El último estudio publicado es el CRES. Este CRES también tomó pacientes llevados a stent versus endarterectomía y trataron de analizar el riesgo de stroke, de infarto de miocardio y muerte, y comprobaron que los pacientes que eran llevados a endarterectomía les iba mejor. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son las recomendaciones para terapia endovascular en estenosis carotidia? Son casos muy bien identificados o situaciones muy bien claras. Pacientes con bifurcación carotidia alta, es decir, detrás del ángulo mandibular o por encima del cuerpo vertebral de C2, se benefician de terapia endovascular, dado que la disección o el abordaje quirúrgico se hace más complejo. Esos pacientes con bifurcación alta, uno prefiere llevarlos a terapia endovascular. Pacientes que tengan estenosis en tándem de la arteria carótida interna intracerebral, también se les recomienda terapia endovascular, dado que le resolvemos de una vez el problema a nivel de la carótida, y estenosis que tengan a nivel intracerebral. Pacientes que tengan antecedente de radioterapia a nivel del cuello, también es una indicación, dado la complejidad de disección de los tejidos, una cirugía abierta. Estenosis recurrente por endarterectomía, también se benefician de esta terapia. Pacientes con alto riesgo anestésico o con oclusiones contralaterales con repercusión en la parte de la perfusión cerebral, también son casos a analizar para terapia endovascular. En este momento se está llevando a cabo el estudio CRES-2, está comparando de nuevo la terapia endovascular con stent versus endarterectomía. Esperemos a ver que salgan los resultados, a ver si cambian algo las recomendaciones dadas hasta el momento. Bueno, ¿y qué hacer en esos casos donde tenemos oclusión bilateral de la arteria carótida? Se ha comprobado que pacientes que tienen oclusión bilateral tienen un riesgo aumentado de muerte de stroke, ¿sí? Pero análisis del estudio NACES comprobaron que esos pacientes que tienen estenosis bilateral se benefician también de terapia quirúrgica, es decir, en arterectomía versus el manejo médico. Por lo tanto, las recomendaciones siempre es llevar a este paciente a intervención quirúrgica, realizar primero el lado sintomático, ¿sí? Y si el paciente está asintomático, según el tipo de placa, intervenir primero la más inestable y determinar conductas luego con el lado contralateral. Bueno, entonces para hablar de la técnica quirúrgica, primero tenemos que tener ciertas consideraciones previas. Una de esas es la evaluación preanestésica. Es de vital importancia tener un anestesiólogo, un neuroanestesiólogo que nos ayude a manejar bien la parte hemodinámica durante la intervención quirúrgica. Debemos contar con pruebas imagenológicas y analizarlas muy bien, especialmente el nivel de la bifurcación carotidia, vuelvo a repetir, es importante para poder determinar primero cuál es el nivel o grado de extensión de nuestra incisión e incluso si beneficia de terapia endovascular o terapia quirúrgica. Lo otro es la longitud de la placa, tenemos que tener también eso medido y claro en las imágenes prequirúrgicas.
Algunos autores recomiendan realizarle el electroencefalograma basal al paciente, si vamos a apoyarnos de este estudio durante la intervención quirúrgica, y todos los pacientes deben estar con estatina y con ASA. En cuanto a la técnica anestésica, se han descrito dos formas, hacerlo con anestesia local o con anestesia general, y el estudio GALA eh, se encargó de eso, pero no encontraron diferencia en cuanto al riesgo de stroke, infarto de miocardio o muerte. En general se recomienda llevar a estos pacientes bajo anestesia general porque permite un control más adecuado de la intervención quirúrgica. De hecho, disminuye el metabolismo cerebral, lo que nos habla de neuroprotección, y es mucho más fácil controlar la parte hemodinámica que es un punto clave en esta intervención quirúrgica. Entonces, cuando vamos a analizar la parte ya de la técnica, este es nuestro área de trabajo, es el triángulo anterior del cuello, y ese va a estar delimitado por el músculo esternocleidomastoideo, la mandíbula y la línea media anterior. Estas son las estructuras vitales que tenemos que tener en mente cuando vamos a realizar el abordaje para una endarterectomía. Es un modelo anatómico. Aquí les muestro las estructuras que tenemos que tener en mente. Aquí tenemos la vena yugular. Esa vena yugular interna, por lo general, siempre va a tener una posición lateral a la arteria carótida y tenemos que identificarla durante el abordaje. Aquí tenemos la arteria carótida común, la bifurcación, por lo general la bifurcación se da a nivel del cartílago, borde superior del cartílago tiroides, o a nivel de C3, C4. Por encima de la bifurcación pues vamos a tener la arteria carótida externa, la arteria carótida interna, y hay un dato muy importante, es que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, en el abordaje vamos a encontrar la arteria carótida interna de lateral con respecto a la externa. Solo en una minoría, un 10%, la arteria carótida interna puede estar medial. Y eso lo tenemos que tener claro en las imágenes prequirúrgicas para no cometer errores durante la disección. Otros puntos claves que nos ayudan a ubicarnos es que la arteria carótida externa da ramas a nivel del cuello. La primera de ellas es la arteria tiroidea superior. De su cara anterior también sale la arteria lingual y la arteria facial, y de su cara posterior sale la arteria auricular posterior y occipital. Las estructuras nerviosas a tener en mente son tres. El nervio hipogloso, que lo vemos acá, el nervio hipogloso atraviesa de forma transversal tanto la carótida interna como la carótida externa, y este está unido al asa cervical, que es este que vemos aquí, está la asa cervical. Entonces, durante la disección, nosotros podemos identificar el asa cervical y este nos va a llevar al nervio hipogloso para evitar su lesión. Y la otra estructura nerviosa que tenemos que identificar es el nervio vago. Este, por lo general, se localiza en un aspecto posterolateral con respecto a la carótida y la yugular interna, pero en algunos casos puede estar anterior. Tenemos que tener eso en mente para evitar lesionarlo. Y vemos una vista de mayor magnitud de las estructuras anatómicas. Para realizar una adecuada exposición de la arteria carótida, por lo general tenemos que correr hacia lateral la vena yugular interna. Entonces tenemos la arteria carótida común, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna en un aspecto lateral. Aquí está el nervio hipogloso, ¿sí? Y la primera rama, la arteria carótida externa, que es la tiroidea superior, que nos ayuda a ubicarnos durante la disección quirúrgica. Bueno, entonces esta es la posición del paciente. Por lo general el paciente lo ubicamos en decúbito supino, nos apoyamos con un rollo detrás del hombro, del lado que vamos a intervenir, y rotamos la cabeza a 20 grados. Evitar rotar la cabeza más de más de 20 grados, porque el esternocleidomastoideo puede tomar una posición anterior y hacernos difícil el abordaje. En cuanto a la incisión, este se realiza o se marca teniendo en cuenta el músculo esternocleidomastoideo. Debe ser por el borde medial de este músculo, ¿sí? Y el nivel de o extensión de la incisión depende de dónde esté localizada la placa. Y eso pues lo tenemos que tener ya analizado con las imágenes. Iniciamos con una incisión superficial, disecamos el tejido celular subcutáneo,
ahí inmediatamente abajo nos encontramos el músculo platysma. Cuando vamos a abrir el músculo platysma, tenemos que tener en mente que la vena yugular externa puede estar debajo de este músculo. Tenemos que reconocerla de forma rápida, porque lesionar esta vena nos puede causar un sangrado profuso y entorpecernos la disección adecuada. Una vez hemos abierto el músculo platysma, lo que tenemos que identificar es el esternocleidomastoideo. El borde medial de este músculo nos va a determinar la ruta para realizar una disección adecuada hasta la vaina carotidia. También nos podemos apoyar de digitopresión, tratando de identificar el pulso de la arteria que nos va a llevar pues, hacia la vaina carotidia. Es frecuente de pronto perderse durante esta disección de tejidos blandos e irnos hacia el aspecto más medial. Tenemos que tener cuidado con eso porque podemos lesionar de una forma inadvertida los músculos de la faringe, lo cual puede traer consecuencias graves al paciente. Entonces, la disección, una vez identificamos el esternocleidomastoideo y lo hemos retraído, se puede hacer con tubundas o Metzenbauer, y lo vamos a hacer hasta llegar hasta la vena yugular externa. Un dato muy importante es que esta vena yugular externa, vena yugular interna, recibe afluentes de venas que vienen de la parte de la cara, y una de esas es la vena facial común. Durante la disección siempre nos vamos a encontrar con esta vena. Es importante reconocerla, ligarla y cortarla para evitar sangrados en el campo quirúrgico. Una vez ya hemos llegado y hemos identificado la vaina carotidia, se procede a su disección, siempre la cortamos en el eje longitudinal del vaso, y esto es básicamente lo que vamos a evidenciar una vez tenemos ya expuesta nuestra arteria carótida. Aquí tenemos la arteria carótida común, tenemos la arteria carótida externa en una ubicación medial y la arteria carótida interna en una ubicación hacia lateral. Aquí tenemos la vena yugular interna y miren esta vena que está atravesando aquí, que necesariamente tiene que ser ligada y cortada para poder trabajar de una forma adecuada en la vena facial común. Otras cosas importantes identificar aquí son las estructuras nerviosas. Miren, aquí está el nervio hipogloso. Se atraviesa, como les digo, el borde anterior de estos vasos. Y este que ustedes identifican acá es el asa cervicalis, ¿sí? Si uno sigue el asa cervicalis, nos va a llevar al nervio hipogloso. Si necesitamos exposición muy rostral de la arteria carótida interna, uno podría cortar a este nivel el asa cervicalis y retraer de una forma suave el nervio hipogloso para evitar lesionarlo. Bueno, una vez ya tenemos totalmente disecado nuestros vasos, el siguiente paso es empezar a ocluirlos, ¿sí? Y aquí les he colocado el orden en el cual se colocan las asas vasculares o los clamps vasculares, ¿sí? El primer vaso que se liga o, o se protege es la arteria carótida interna, ¿sí? Ya que esto evita que una vez coloquemos las otras ansas vasculares o clanes, se vayan trombos de la placa hacia la circulación intracerebral. Entonces, el primer asa vascular que ponemos es el de la arteria carótida interna, luego el de la arteria carótida común y luego el de la arteria carótida externa. Recordar que la primera rama que da la arteria carótida externa es la tiroidea superior. Ese vasito también tenemos que protegerlo. Por lo general se coloca un clip de aneurismas para evitar aquí el flujo retrógrado y que no entorpezca pues, nuestra intervención. Entonces de ahí ya procedemos a realizar la arteriotomía. La arteriotomía, pero antes de realizarla, ya con todas las asas vasculares colocadas, algunos autores recomiendan revisar el electroencefalograma si disponemos de él. Si hay presencia de cambios en el electroencefalograma, es decir, el lentecimiento de las ondas o disminución de la frecuencia de las ondas, se recomienda aumentar la presión sistólica a un 20%. Si el paciente no mejora con esto, se recomienda colocar shunts. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la arteriotomía? Por lo general utilizamos una hoja de bisturí número 11, realizamos un corte por todo el eje longitudinal del vaso, ¿sí? Y luego nos apoyamos con unas tijeras con ángulo de POC para completar nuestra incisión. Una vez que hemos realizado nuestra incisión, localizamos la placa, el nivel
de la incisión lo podemos hacer, lo podemos determinar palpando el vaso y hasta donde sintamos la placa, hasta ahí realizamos la incisión. Una vez puesta la placa, empezamos a desprenderla de una forma cuidadosa de la íntima de la arteria carótida, de forma circunferencial. Primero empezamos a desprender el vaso a nivel de la arteria carótida común. Por lo general aquí hay que cortarlo porque estas placas pueden ser tan grandes y llegar inclusive al corazón. Entonces, por lo general la placa se corta aquí a nivel de la arteria carótida común. Luego procedemos a desprenderla de la arteria carótida interna y por último pasamos a desprenderla de la arteria carótida externa. Este paso es muy importante. Tenemos que dejar la parte proximal de la arteria carótida externa libre de placa, porque si no lo hacemos, se pueden desprender placas a este nivel y viajar por la arteria carótida interna y causarnos un infarto cerebral. Una vez hemos desprendido totalmente la placa, procedemos a retirar todos los colgajos que puedan estar presentes, con mucho cuidado de no ir a lesionar la íntima. En casos de colgajos que no logremos desprender de forma segura, se recomienda suturarlos, por lo general con suturas 6 ceros con doble aguja, siempre de adentro hacia afuera para que el nudo nos quede hacia afuera. Bueno, una vez ya con el vaso libre de placa, procedemos al cierre. El cierre lo podemos hacer de dos formas. Uno lo puede hacer con parches o podemos hacer un cierre primario, ¿sí? El cierre con parche se puede hacer con injerto autólogo de vena safena o con parches sintéticos. El problema con esto es el riesgo de ruptura, especialmente cuando se utiliza parches de vena, está alrededor del 4%. Pero el beneficio es que tiene menores tasas de infección y bajo costo. El problema de colocar parches es el aumento del tiempo quirúrgico, comparado pues con el cierre primario que se realiza de forma más rápida. El cierre primario siempre se realiza iniciando en los extremos. Se arranca con una sutura a nivel de la arteria carótida interna y se arranca con otra sutura a nivel de la arteria carótida común. Se encuentra en el centro, esto para evitar que los bordes tomen una configuración irregular. Antes de dar el último nudo, se libera la asa vascular a nivel de la arteria carótida interna para limpiar el vaso, quitar detritos y retirar aire que pueda estar ahí presente, y eso se hace con cada uno de los vasos. Una vez realizado eso, ya podemos anidar de forma segura. La forma en retirar cada una de las asas vasculares es en el sentido contrario en el cual las hemos colocado. Entonces, la primera asa vascular que se retira es de la arteria carótida externa. Segundo, retiramos el de la arteria carótida común. La razón de esto es por si hay algún material todavía aquí presente, viaje por la arteria carótida externa, la cual tiene pues mayor colateralidad a nivel de la cara, y no se nos vaya a ir hacia la carótida interna y causarnos un infarto cerebral. El último asa que se quita es el de la arteria carótida interna. Bueno, complicaciones con esta intervención. Muy frecuente es el infarto de miocardio. La mayoría de estos pacientes tienen también enfermedad vascular a nivel cardíaco y se pueden complicar con infartos posteriores a la intervención. La parálisis de nervios craneales, especialmente el hipogloso, puede estar presente entre 3 y 23%. Infartos cerebrales secundarios a placas que no hemos retirado de forma adecuada. Lo otro que se ha descrito es el síndrome de hipoperfusión, puede estar presente hasta en el 10% de los pacientes, dado por cefalea, convulsiones, focalización. Lo que hacemos en estos casos es simplemente disminuir un poco las cifras de tensión arterial, con eso a los pacientes les va muy bien. La presencia de hematomas y sangrados en el cuello cuando el vaso no ha sido adecuadamente suturado, y la restenosis también se ha descrito, ¿sí? Especialmente en el primer año. Bueno, entonces como conclusiones en cuanto a este tema, la patología cerebrovascular es algo pues, muy frecuente y con consecuencias devastadoras, y la estenosis carotidia es una etiología de esta enfermedad. El neurocirujano debe estar familiarizado con la endarterectomía, ya que, según lo que he mostrado acá, es una intervención que impacta de forma positiva en esta patología, y se requiere, obviamente, estudio y prácticas de laboratorio
en esta enfermedad para adquirir las habilidades necesarias. Bueno, para la resolución del caso, entonces recordar, un paciente en la octava década de la vida que debutó con un infarto en zonas limítrofes, se le comprobó una estenosis en la parte proximal de la arteria carótida interna y como les decía al inicio, la bifurcación de este paciente era una bifurcación alta a nivel del cuerpo de C2, entonces por eso se tomó la decisión de llevar a terapia endovascular. Pero durante el procedimiento se comprobó de que el vaso era muy tortuoso y muy rígido y fue muy difícil colocar un stent a este nivel. Por lo tanto, se decidió llevar a endarterectomía. Entonces aquí les muestro algunas imágenes de la intervención quirúrgica. Este caso es el doctor Francisco Londoño. Aquí ya se ha logrado la exposición del vaso. Miren que la ventana aquí de exposición es muy limitada, como les digo. Los pacientes que tienen inflamación alta a veces es difícil, eso lo vemos aquí, pero igual se pudo realizar. Aquí estamos colocando los clamps de la arteria carótida interna, aquí están todos los clamps colocados, aquí estamos procediendo a hacer la arteriotomía, aquí estamos retirando la placa ateroma, aquí ya el paciente quedó totalmente libre de la placa y se le hizo un cierre primario. El paciente le fue muy bien, después de la intervención quirúrgica presentó una fibrilación auricular, la cual fue manejado médicamente sin problema. El paciente actualmente está con una adecuada evolución postoperatoria. Bueno, muchas gracias, eso es lo que tenía para el día de hoy. Yo atento a preguntas. Para ninguno de nosotros es un secreto que nosotros hemos, los que ya tenemos cierta, yo personalmente hacía bastantes endarterectomías y hace bastante tiempo que no hago ninguna. Yo le pregunto a los terapistas endovasculares por qué razón si no se ha demostrado que el efecto, que tenga un mejor efecto la terapia endovascular, por qué esta patología no la han quitado. Y yo le pregunto a Jorge o a Jason, que veo que están conectados. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Profe, no, eso lo hemos discutido mucho, específicamente aquí en el neurológico, donde todo el mundo pues, donde todo se hace por guías y por evidencia. Y la razón está en que la mayoría de los estudios y las guías también, aparte de lo que se mencionó, exigen unos números de procedimientos mínimos anuales para poder garantizar unos porcentajes que también están delimitados, ¿cierto? Menos de 3% para asintomáticas y menos de 6 y ahora 5% para asintomáticas. Y resulta que como la endarterectomía la hacen los neurocirujanos, la hacemos los neurocirujanos, pero también los cirujanos de cabeza y cuello, lo mismo que los cirujanos vasculares periféricos y los cirujanos de corazón inclusive. Entonces eso hace que la curva de todos se disperse demasiado y no se logren esas metas que usted dice que usted hacía. Lo que a usted le pasa a todos. Entonces ahora cada uno hace relativamente poco. En cambio nosotros los endovasculares, por ser relativamente pocos, tenemos una casuística pues importante. Yo, por ejemplo, nosotros hacemos casi que una angioplasia carotidia semanal. O sea, eso permite tener como 50 al año y mantener esa curva, pero esa es la razón. El único estudio, que es el SAFIR, que demostró ser superior endovascular a cirugía, fue un estudio en pacientes de alto grado para cirugía con esos factores de riesgo que se mencionaron en la charla. Entonces, eso es cierto, no hay evidencia, pero la razón son las curvas. Ahora, si usted me permite, ahora más tarde o ya, le puedo mostrar los resultados de un estudio que se hizo aquí en el neurológico y que publicamos o que mostramos en el SILAM de Ecuador en el 2012. Porque también es que, como siempre hemos hablado, nosotros tenemos que tener estadísticas propias y mirar nuestros resultados. Entonces, pues, si usted quiere, se los muestro.
Adelante, claro. Bueno, profe, este estudio lo hicimos en el Instituto Neurológico en el año 2012 y como le decía yo, lo hicimos específicamente para el SILAN. Fue un estudio realizado, pues aquí estoy viendo la charla, entre el 2008 y el 2012. Se llevaron 93 pacientes con 100 carótidas, o sea, es decir, en el neurológico solamente solo en el neurológico se hacían 25 carótidas al año. El 63% de los pacientes fueron hombres, el resto fueron mujeres, el promedio de edad fue de 69 años, las carótidas asintomáticas fueron solo el 18%, y esas asintomáticas poquitas que hicimos eran porque eran carótidas únicas. Como se mostraba en la charla, la evidencia ahorita dice que el tratamiento médico se ha optimizado y por eso nosotros nunca hacemos carótidas asintomáticas, excepto que sea una carótida única. El 82% entonces fueron carótidas sintomáticas. Pues hipertensión del 80%, tabaquismo el 58%. De esas sintomáticas, el 80% también, el 79% fueron infartos y solamente el 20% fueron isquemias cerebrales transitorias. El promedio de estenosis fue de 72% en las derechas y 72% también en las izquierdas. 16% de los pacientes eran tan críticos que requirieron predilatación y el 77% de las placas fueron tan duras que requirieron posdilatación, es decir, había que dilatar el stent porque no era el stent por sí solo, no era capaz. En todos los pacientes se utilizó filtro de protección cerebral y la posibilidad de colocar stent fue del 100%. A todos los pacientes le colocó stent, de los cuales el 73% fueron stent trenzados, no stent que se llama wall stent, básicamente porque la evidencia dice que los pacientes tienen menos riesgo de eventos isquémicos. La estenosis residual, que es algo muy importante que nosotros medimos, fue menor del 10% en el 85% y menor del 15% en los otros pacientes. Es decir, nosotros todas las estenosis quedaron con menos del 15% de estenosis residual. Ahora, tal vez lo más importante, la morbimortalidad asociada al procedimiento. En los asintomáticos fue 0, en los sintomáticos fue 3.3, pero de esos 3.3, 2.2 fueron déficits transitorios y solamente un paciente que hizo un síndrome de reperfusión hizo un déficit permanente. Es decir, tenemos una morbimortalidad permanente del 1.1%. Ahora, para evaluar el nuevo evento isquémico, 3.3% de los pacientes hicieron nuevo evento isquémico en ese territorio. Perdón, 3.3% hicieron eventos isquémicos, de los cuales solamente 2.2 hicieron en el mismo territorio. Es decir, la posibilidad de, como mostraba en la charla, la posibilidad de nuevo infarto que va desde el 10 hasta el 33, nosotros la tuvimos en el 2.2%. Eso es como lo que mostró el estudio a nosotros, profe. Gracias, Jorge. Pato, ¿tenés algún comentario? Nos preguntan sobre el tiempo de oclusión. ¿Alguien quiere hacer un comentario del tiempo de oclusión? Adrián. Hola, aparte, Adelante. para complementar lo que decía Jorge, es algo muy importante, es que ahora la mayoría de los pacientes que llegan para terapia o pues para tratamiento de estenosis carotídea, por lo menos en el Instituto Neurológico, son pacientes con un rango de edad muy alto, eh, con comorbilidades asociadas y que hacen que los riesgos anestésicos y los riesgos del procedimiento indiquen que es mejor hacerle tratamiento endovascular que cirugía abierta, independiente pues de la casuística de nosotros y de las curvas que tienen los que la hacen de manera abierta y los que la hacemos de manera endovascular o abierta. Muchos de los pacientes que vemos
al día de hoy son pacientes que son mucho más enfermos y con patología sintomática y muchas veces también con enfermedad de ambos vasos. Entonces, eso es otro de los factores por los cuales nosotros también decidimos hacer el manejo por vía endovascular más que por vía abierta. O sea, en el último tiempo se han visto más por terapia endovascular precisamente por las condiciones de los pacientes. Entonces, eso es otro factor que condiciona que se hagan más por vía endovascular. Y no es que estén cediendo el terreno las endarterectomías o la terapia endovascular o porque los endovasculares nos estemos quedando, sino porque las condiciones de los pacientes hacen que el volumen para terapia endovascular sea mayor que para endarterectomía. Sí, antes de que Héctor haga el comentario, el tiempo de oclusión máximo es de 25 minutos, ojalá menor de 20 minutos, y cuando hay una estenosis del 100%, no está indicada la endarterectomía. Héctor, adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo creo que se oye. Demasiado bien, Héctor. Me parece que esta patología es una patología que prácticamente el diagnóstico lo está haciendo, y el estudio lo están haciendo más que todos los neurólogos en su parte de consulta clínica, pues, y esa conexión neurología endovascular es lo que posiblemente ha hecho que sea una patología que llegue poco a neurocirugía. Y muchas veces lo que le comentan a uno es que ¿por qué lo vamos a enviar a neurocirugía? Muéstreme su trabajo, sus resultados para poder hacer una endarterectomía. Yo no la sé hacer, pero eso es el concepto que he oído. Ahí es donde uno empieza a hablar qué es la experiencia, porque me parece que es como la ley del ascensor. No caemos nadie más lo puede hacer porque no tiene la experiencia para hacer eso, solamente se queda en la gente que sabía hacerlo. Y así lo podemos ver en diferentes patologías, y lo hablo, por ejemplo, en columna, y lo hablo en cirugía de epilepsia, y lo hago en cirugía vascular, en cualquier cirugía funcional. Me parece que la experiencia es algo que no lo pueden cerrar al número de casos, porque la gente se entrena, la gente estudia, la gente sale para prepararse. Y yo creo que depende más del grupo en el que se está trabajando para que ese primer caso o esos 2 o 3 casos por año se hagan en forma adecuada y no amarrarlo al número de casos por año para diferentes patologías en la parte neuroquirúrgica. Gracias. Gracias, Héctor.